Buenas tardes, en nombre de la Universidad Técnica Federico Santa María, les damos la más cordial bienvenida a nuestra charla, Robótica, Desafíos y Transformaciones para la Agricultura, organizada por el Departamento de Electrónica de nuestra Casa de Estudios, en el marco de una gran cartelera de actividades en torno a la celebración de un nuevo mes de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. A continuación, saludamos a quienes nos acompañan en el día de hoy, autoridades, académicos, profesores, estudiantes, funcionarios y a la comunidad externa presente en esta transmisión. La universidad, con el objetivo de visibilizar nuestro quehacer científico y tecnológico a la comunidad de todo el país, se ha preocupado de celebrar esta importante fecha completamente online, debido a la pandemia de coronavirus que afecta a nuestro país. Para dar inicio a esta actividad, damos paso a la charla Robótica, Desafíos y Transformaciones para la Agricultura, que será realizada por el doctor Fernando Aguad, ingeniero electrónico de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, magíster en Ingeniería en Sistemas de Control y doctor en Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, en Argentina. En la actualidad es profesor adjunto del Departamento de Electrónica e investigador principal del Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, AC3E, de nuestra Casa de Estudios. Sus áreas de investigación son robots móviles y sistemas de control, inteligencia computacional, estrategias de planificación, robótica de asistencia y SLAM, Simultaneous Localization and Mapping. Estimado doctor Aguad, por favor, adelante con su charla y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Vamos a la charla directamente, la que les tengo preparada para hoy. Antes que nada, a mí siempre me gusta comenzar todas las charlas mostrando las fotos de nuestra bonita universidad, a la cual esperamos volver a pisar su suelo de aquí a poco. La extrañamos mucho, la verdad. Este tipo de imágenes son las que me acompañan en absolutamente todas mis presentaciones, tanto que hago dentro del país como fuera del país, principalmente fuera del país, que me toca dar muchas charlas. Bien, dicho eso, vamos a hablar sobre el tema que nos compete, que son los desafíos, la robótica para los desafíos que hoy tenemos en la agricultura, en particular la agricultura chilena, pero no por ello deja de ser menor. O sea, lo que hacemos nosotros, tanto en mi grupo como en nuestro centro, la C3E, el Advanced Center for Electric and Electronic Engineering, también se transforma en desarrollos que son usados en otros países. Lo que les quiero mostrar acá es lo que en estos últimos 10 años, desde mi llegada a Chile, he venido construyendo, tanto en mi grupo de investigación como en mis actividades docentes, ¿sí? Para bien o para mal, soy el único profesor argentino que hoy tenemos en el departamento, pero bueno, con la tenemos 6 líneas de investigación diferentes. A mí me toca hoy liderar todo lo que es robótica, y en el área de robótica tenemos tanto investigadores que son propios USM, como así también investigadores de otras instituciones de renombre del país, como es la Pontificia Universidad Católica, la Universidad de Chile, etc. Bien, nuestro principal foco en lo que hace a agricultura lo podemos ver acá, declarado en uno de nuestros objetivos, que es la automatización de tecnologías para las actividades agrícolas, ¿sí? Y eso lo hacemos 100% en lo que es nuestra institución. Tanto el desarrollo de iniciativas robóticas o soluciones robóticas, como así también desarrollos que tienen que ver con lo que es la percepción, nuevo tipo de sensores para la extracción de datos que son de utilidad para el agricultor. Un poco sobre mi grupo, teníamos 10 estudiantes de doctorado, de los cuales ya he graduado 4, Francisco Yandún en particular, mi primer graduado, que hoy está trabajando como investigador en la Carnegie Mellon University, en Estados Unidos. Luego lo tenemos a Osvaldo Menéndez, quien es mi segundo graduado y actual postdoc, él está conmigo, él me acompaña actualmente como investigador en mi grupo. Javier Prado, quien se desarrolla como profesor asistente en la Politécnica Universidad en la Escuela Politécnica Nacional, de Quito, y Juan Vázquez, quien es mi último graduado de doctor, quien hoy es investigador también en Ecuador. Y me acompañan actualmente 6 estudiantes de doctorados que son candidatos a doctor, que aquí están sus respectivos nombres, ¿sí? Con quien yo construyo todo lo que es mi investigación, en lo que hace 100% a nuestra institución. Chile, como es bien sabido, enfrenta muchos desafíos, ¿sí?
Tenemos los continuos terremotos y temblores, tenemos los volcanes que de vez en cuando nos mandan una alerta, tenemos la constante y permanente emergencia hídrica para todos los aspectos de nuestro quehacer, ¿sí? No solamente para la agricultura, lo cual es crucial, sino también para todos los otros, para minería y demás, tenemos la emergencia, y por supuesto para el consumo propio, tenemos la emergencia hídrica. Pero también tenemos otras dos cuestiones que por ahí pasan desapercibidas. La primera es que cada vez tenemos menos trabajadores de campo. Y es porque la mano de obra que antiguamente iba al campo, hoy decide ir a otras áreas industriales que son mejor remuneradas, que ofrecen bueno, más estabilidad, tanto para ellos mismos como para sus familias. Como es, por ejemplo, se ha observado una migración muy fuerte en los últimos 15 años, desde lo que es la agricultura a la minería. La persona que antes trabajaba en el campo hoy prefiere trabajar para la minería porque paga mejor, tiene más estabilidad y demás. Lo cual es totalmente lógico, uno siempre busca el mejor trabajo para uno. Y lo otro que también pasa desapercibido es la cantidad de terreno arable, en realidad cuánta parte de nuestro extenso territorio nacional, que abarca 3 continentes de hecho, cuánta parte de ello es que nosotros realmente podemos de alguna manera realizar las actividades agrícolas, ¿sí? Y es bien escaso. Entre nuestros principales cultivos nosotros tenemos por supuesto la cebolla, tenemos las manzanas, Chile es súper famoso por sus manzanas, las uvas, tanto la uva de mesa como la uva dedicada al vino, y actualmente los frutos, las blueberries en este caso, los arándanos, que por cierto arándano por hectárea rinde muchísimo más que por ejemplo los avocados y demás, las paltas. Tenemos las olivas, y aquí en particular en la quinta región tenemos uno de los cultivos por excelencia, que son las paltas. Esto es Chile, si no hace falta que yo se los diga. Le insisto que esta es la presentación con la que yo vendo, una forma de decirlo, con la que yo presento lo que es nuestro país en el mundo. Pero lo interesante de ver es que toda la parte agrícola de Chile se realiza más o menos desde esta región, La Serena, de Coquimbo, perdón, hacia abajo, llegando hasta aproximadamente Valdivia y un poco más abajo. En realidad la extensión del territorio es de unos 1.000 a 1.500 kilómetros más o menos. Es bien extenso, ojo, pero lo que es interesante es que la cantidad de terreno cultivado, que lo podemos ver acá, está entre las dos cordilleras, ¿sí? Lo que se llama, bueno, la cordillera de los Andes y lo que conocemos como la cordillera de la costa. No es exactamente una cordillera, pero en ese valle, en este valle que tenemos acá, es donde se realiza toda la parte agrícola. Para dar un ejemplo, y por eso pongo contra el resto del mundo, Chile en su parte ancha, digamos, en su parte más ancha podemos llegar hasta los 100 kilómetros. Y de un lado tenemos el océano y del otro lado tenemos Argentina. Y no tenemos más, en realidad. Entonces, en ese valle, que escasamente puede llegar con suerte a los 50 kilómetros de ancho, con suerte, es donde se tiene que desarrollar toda la agricultura del país. Y claramente estamos en desventaja en otros países más extensos, como es Argentina en este caso, donde hay mucha superficie planar, donde tenemos Brasil, o también Estados Unidos, Canadá, etc. Estamos en una desventaja en cuanto a la cantidad de territorio que es disponible para la agricultura. Pero sin embargo, no por ello nuestras commodities, en este caso los cultivos, pierden competitividad. De hecho, las frutas de Chile son muy requeridas a nivel mundial. Bueno, y aquí están las principales frutas que se cultivan, ¿sí? En donde podemos ver un poco lo que hace a la contribución del PIB, pero esto está desactualizado desde el 2011, pero más o menos la torta, la repartición es más o menos similar, en donde la uva fresca, la uva de mesa en realidad, aporta el 50%, es lo que más se exporta. En lo que hace a lo que nos compete a nosotros, que son las paltas, estamos al 2%, no por eso Chile es menos, ojo, si bien contribuye menos a lo que es el aporte al PIB por parte de la agricultura, pero Chile es uno de los principales productores y exportadores de avocados del mundo. Tenemos 5 países, lo tenemos a Perú, lo tenemos a Estados Unidos, entonces Chile está súper bien posicionado en lo que es, a pesar de que es solamente un 2%, está súper bien posicionado en la calidad de la palta que está exportando. Y por supuesto, ni que hablar de las manzanas, es súper famoso a nivel mundial por sus manzanas. ¿Qué es lo que respecta a lo que nosotros hacemos desde el punto de vista de la investigación, que luego la transformamos en una transferencia de tecnología y en una innovación? Nos dedicamos mucho a lo que es la caracterización. El cultivo acá hay que caracterizarlo, hay que hacer un seguimiento
de cómo va creciendo, del volumen foliar, de la densidad foliar, de la altura que tiene los diferentes arbolitos, por decirlo de alguna manera. También hacemos lo que se llama la macrocaracterización, es de todo el cultivo, tener la idea general, pero también la microcaracterización, y esto es árbol por árbol. En ese sentido, vamos determinando el volumen foliar, el volumen de la copa del árbol, lo que también se conoce como penetración, que es la cantidad de luz que al incidir sobre la copa puede atravesar y llegar al suelo, porque eso también nos dice de la frondosidad, de la densidad que va teniendo la copa del árbol. También podemos caracterizar geométricamente qué es lo que le pasa al tronco, y por supuesto determinar también si sufren o no sufren de enfermedades. Eso también forma parte de la caracterización. Dentro de lo que es la caracterización, dicho sea de paso, lo hacemos a través de índices espectrales que son bien conocidos. En particular, el índice NDVI, que es uno de los más utilizados, pero también utilizamos, por ejemplo, los índices, o en este caso el espectro termal, el infrarrojo. Porque caracterizar a un árbol según su temperatura, esto es similar a los paneles solares. Yo no sé qué tan familiarizados están, pero si ustedes van y tocan un panel solar al cual les llega luz directa del sol, y el panel solar está frío, significa que está absorbiendo la energía lumínica en este caso. Pero si está caliente, significa que está reflejando, por lo tanto no está funcionando. Lo mismo pasa con las hojas. Si nosotros vamos y tocamos las hojas y el árbol está en lo que asumimos el proceso fotosintético, si nosotros tocamos las hojas y están calientes, significa que la hoja no está fotosintetizando, no está absorbiendo la luz. Al contrario, la está reflejando. Y si está absorbiendo la luz, la temperatura de la hoja tendría que ser la temperatura ambiente o menor. Es porque está absorbiendo esa energía. Entonces, con la caracterización termal, nosotros podemos ver qué zonas del árbol están fotosintetizando y qué zonas no. Y muchas veces esto está asociado al uso que le está dando el árbol al agua. Por ejemplo, si estamos irrigando más un lado del árbol, lo voy a caricaturizar, ¿sí? Estamos irrigando más de este lado que de este otro lado, es esperable entonces que esta zona del árbol esté fotosintetizando mejor que esta otra zona del árbol. Es por dar nada más que un ejemplo, ¿sí? Y eso lo hacemos a partir de sensores comerciales, en este caso cámaras termales, que hoy las cámaras infrarrojas las conocemos todos, porque a donde sea que entremos siempre nos están midiendo para ver la temperatura. Es ese mismo tipo de cámaras, un poco más sofisticadas, por supuesto, más para uso de actividades científicas, con software que generamos nosotros, y ahí le agregamos valor, porque el software, el análisis estadístico, todo eso es lo que le agrega valor a la investigación. Luego también estamos trabajando, y trabajamos mucho, en lo que es la navegación de maquinaria en entornos donde no tenemos GPS. El GPS, si bien es súper conocido por nosotros, por nuestros teléfonos celulares y demás, la realidad es que en la ladera de las montañas, ¿sí?, o bien debajo de árboles frondosos o cerca de edificios, la señal de GPS es perdida. En ese caso estamos también y venimos desarrollando estrategias de navegación que nos hacen ser independientes de este sensor. Por cierto, GPS es una marca. Se conoce habitualmente esto como, por sus siglas, de GNSS, Global Navigation Satellite System. El GPS es una marca, así como existe GPS que viene de Estados Unidos, tenemos el Beidou que viene de China, tenemos el Galileo que es de la Unión Europea y tenemos el GLONASS que es de Rusia. Entonces, la idea muchas veces es ser lo suficientemente independientes al posicionamiento global para permitir la navegación autónoma de maquinarias. Y ahí es donde nosotros intervenimos desarrollando robots para actividades agrícolas, junto con, por supuesto, percepción. Analizamos mucho el uso de sensores para lo que es, insisto, la caracterización. Uno de los problemas que tenemos, y que es grave en el proceso agrícola en general, es que todo se tiene que hacer de día. Entonces también cuando nos toca la hora de caracterizar, muchas veces es mejor hacerlo de noche. En ese sentido, por ejemplo, lo que respecta a la distribución foliar, densidad foliar, volumen foliar, área foliar y otras cosas más, nos conviene, por ejemplo, trabajar de noche porque los robots pueden andar automáticamente y sabemos que no van a tener personas dando vuelta. Uno de los problemas principales cuando trabajamos con robótica autónoma es que el mismo ambiente de trabajo, en el mismo ambiente de trabajo coexisten robots con personas, ¿sí? Y digo esto como un problema porque muchas veces no existen las regulaciones que permitan esa coexistencia. Hay algunos estándares, algunas convenciones, pero no hay regulaciones. Y cuando digo no hay regulaciones, implica quién tiene la responsabilidad, penal o civil, en el caso de que algo pase.
Y ustedes ya habrán visto ese problema cuando llegó la hora de hablar de los vehículos totalmente robotizados, los automóviles totalmente robotizados, que si bien el hardware y el software está hecho para que los autos sean totalmente autónomos, hoy por hoy no los vamos a ver en los próximos años, al menos solito en los diferentes países, porque no hay un marco regulatorio o legal para ello. Hoy es exigido que siempre haya una persona atrás del volante quien pueda tomar el control del vehículo, a pesar de que se ha demostrado que los vehículos autónomos tienen una menor tasa de accidentes, mucha menor tasa de accidentes que cuando lo maneja una persona. Pero bueno. ¿Qué otra cosa tenemos? Nosotros aplicamos y mucho lo que es inteligencia artificial para la agricultura. En este caso yo les voy a mostrar un video que la verdad el video es súper simple, es cámara en mano, es cámara de un celular nada más, en donde nosotros aplicamos estrategias que se conocen de Deep Learning, con una arquitectura apropiada, por supuesto, para detectar, clasificar y contar la cantidad de paltos que tenemos en una plantación. Solamente para contarles un poquito de historia, el tema de detectar el palto, contar la cantidad de paltos que tiene un árbol, que se llama la predicción de la cosecha, es un tema que siempre ha resultado esquivo y difícil de trabajar. En particular porque el palto, todo lo que hace visualmente al palto es similar a su hoja. Y el palto crece dentro de la copa del árbol. No es como los árboles, por ejemplo, de agricultura de precisión en cultivos más elaborados, donde tenemos directamente paredes de árboles y los árboles nunca tienen una copa, directamente generan una especie de pared. Y los frutos son fácilmente detectables. En este caso no, lo que sucede es que los árboles, la copa crece prácticamente libremente y el palto puede estar en cualquier lugar dentro de la copa. Entonces nosotros desarrollamos un sistema, cámara en mano se llama, de tal manera de que a medida que vamos pasando la cámara, adquiriendo el video, vamos detectando los paltos y los vamos contando. Eso lo hacemos con estrategias de Deep Learning. Este trabajo que hicimos con paltos, por supuesto, tiene un error asociado, ¿sí? El conteo de paltos, cuando es hecho a ojo, tiene un error en la predicción de más o menos el 30%. Nosotros llegamos a un error de aproximadamente 12%, lo cual ya es una ventaja. También hicimos lo que es el seguimiento de personas. Entonces, a partir de los paltos, ¿sí? Y a partir de lo que vemos en el ambiente, nosotros podemos detectar qué está haciendo la persona, cómo está utilizando los instrumentos, y también podemos dar directivas acerca de si el trabajador ahí está haciendo un uso eficiente de su tiempo, un uso eficiente de la maquinaria, etc. Podemos, de hecho, caracterizar todo lo que pasa, absolutamente todo lo que pasa en el cultivo, y aparte también podemos estimar el volumen de cosecha. Como les digo, en paltos, esto lo hicimos en La Cruz, nos dio un error de aproximadamente 12,5, 12, y algo por ciento. Aquí me voy a adelantar un poquito en el video. Nosotros caracterizamos todo lo que pasa en el ambiente de agricultura. Esto es interesante en realidad porque uno siempre tiende a pensar de que la cantidad de cosas que existen son infinitas y en realidad no. Las acciones que hace una persona dentro de un ambiente agrícola son bien limitadas. No es un universo infinito de acciones. Como así también las cosas que se pueden hacer y no hacer dentro de un ambiente agrícola es también limitado. Claro que hablamos, por ejemplo, de casi 50 y tantas acciones posibles de interés para el proceso agrícola, pero son 50 y tantas, entonces tenemos que entrenar nuestro sistema para que sea capaz de reconocer esas 50 y tantas acciones que no son infinitas. Eso es algo que detenía mucho lo que era la investigación, por cuanto uno se esperaba encontrar con un universo infinito de opciones. Nosotros logramos todo esto achicarlo a que sea a un universo bien finito, es extenso todavía. Reconocer más de 50 acciones de una persona dentro del ambiente agrícola es mucho trabajo, pero lo que sí logramos, digamos, desmitificar es que no estamos en presencia de infinitas acciones. Solamente nos importan aquellas acciones que van en pro del proceso agrícola. Aquí otro ejemplo más, el de avocado ya se los mencioné, aquí lo van a ver con colorcito y el video un poquito más lento, y es porque ya estamos haciendo el conteo. Esto es con fines didácticos nada más. Lo hicimos para los paltos, luego lo aplicamos a limones también acá en Chile, y por último lo mismo lo aplicamos en California, cerca de la UC Davis, que trabajamos mucho con la Carnegie Mellon en Pittsburgh, y trabajamos mucho también con la UC Davis en California, y esto lo aplicamos en California con el conteo de manzanas. Es la misma estrategia, pero la vamos adecuando por una técnica que se llama Transfer Learning, la vamos adecuando a cada uno de los cultivos.
Lo que sucede, y esto también pasa desapercibido, es que cada cultivo es diferente. No podemos tratar a un mismo cultivo, o sea, si desarrollamos un sistema, el sistema es aplicable, lamentablemente, solamente al cultivo para el cual estamos desarrollando. Eso es algo que nos ha sucedido mucho, por ejemplo, cuando vienen empresas, en este caso empresas de rubro agrícola, a mi grupo para buscar ya sea una solución o una consultoría de lo que nosotros podemos, de la solución que recomendamos o que podemos aportar. Y muchas veces nos vienen con que compramos tal aparato en tal país, llegamos acá y no funciona. Y esto es porque siempre hay que tener en cuenta, y son tipo factores endémicos, y es que lo que funciona en un país, bajo las condiciones climatológicas de luminosidad y demás de un determinado país, puede no funcionar en otro. Estamos en diferentes latitudes, ¿sí? La cantidad de luxes que llegan, me estoy refiriendo a la cantidad de energía lumínica que llega a la plantación al mediodía en Alemania no es la misma que llega al mediodía acá en la quinta región, en Talca o en La Serena. Entonces, todo, inclusive esos detalles, hay que tenerlos en cuenta, como así también las variaciones de temperatura y demás, que hacen que una solución en un país no funcione en otra. Sin hablar, por supuesto, de que las técnicas agrícolas son diferentes, adecuadas a las regulaciones de cada país y a los recursos de cada país. Entonces, ¿qué es lo que nos importa hoy en Chile? ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Tenemos que, para poner maquinaria que funcione de manera autónoma, por ejemplo, robots dentro de la agricultura, ya sea para censar o para hacer acciones, de hecho, las únicas acciones que puede hacer un robot en la agricultura son sembrar, cosechar, ¿sí? O bien podar. Y por supuesto, la aplicación de herbicidas. Pero las otras acciones tienen que ver exclusivamente con monitoreo y no hay contacto con el cultivo. Entonces, los desafíos que hoy tenemos es que muchos de nuestros cultivos, y muchos de ustedes lo habrán visto, suceden a la ladera de las colinas o de las montañas. Eso provoca que cualquier maquinaria que nosotros pongamos va a ser susceptible de derrapamiento. Es lo que se conoce como el slippage que estoy poniendo acá. Nuestra maquinaria es susceptible de derrapar. Lo otro que tenemos es que también tenemos que movernos en terrenos que no son planos. Y esa es una de las diferencias enormes, por ejemplo, que tenemos con Brasil y con Argentina. El terreno acá no es plano. Entonces, maniobrar, girar, hacer movimientos en reversa y tal, no es lo mismo que hacerlo en estos otros países donde tienen el terreno prácticamente a 0 grados de inclinación. Tenemos que interactuar con trabajadores de campo, y cuando yo digo interactuar es porque estamos en presencia de un cotrabajo. Las maquinarias, en este caso los robots, con las personas, tienen que interactuar en pro de mejorar la productividad. Y aquí hay un tema súper importante, porque mucha gente se acerca de nuevo a mi grupo y nos piden un robot que coseche, supongamos, no sé, blueberries. Ya, o sea, pero diseñar un robot que coseche blueberries va a llevar casi, supongamos, $1.000.000. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que amortices eso? Entonces, por ahí lo que nosotros por lo general proponemos, antes de decirle ya yo te diseño el robot, te lo construyo el robot y demás, es que hagamos un análisis de si esto efectivamente te conviene o no. Porque si vas a tener un periodo de amortización de 15 años hasta que realmente hayas terminado de pagar el robot y te represente un valor, mi recomendación es seguir con los trabajadores de campo. Y bajo ningún concepto nosotros promovemos el reemplazo de la mano de obra. Para nada. Lo que queremos es el complemento, no el reemplazo. Hacer el uso del recurso humano más eficiente en pro del proceso industrial más eficiente también. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa hoy en agricultura? Bueno, tenemos los diferentes desafíos, ¿sí? Aparte del desafío hídrico, yo me voy a referir exclusivamente a lo que es robótica. Hoy en Chile tenemos que saber manejar mejor los recursos. En este caso, no solamente los recursos que son los recursos naturales, sino también los recursos tecnológicos, ¿sí? Tenemos que hacer un mejor uso de los recursos tecnológicos. Lo otro, tenemos que ser capaces de navegar, en este caso cuando tenemos maquinaria, de andar en terreno que se puede congelar. A las noches hace frío, sobre todo en los valles cordilleranos. Entonces, el terreno puede sufrir congelamiento. Y lo otro es que todavía queda pendiente cómo vamos a cosechar, por ejemplo, los arándanos, cómo vamos a cosechar las olivas, cómo vamos a cosechar las uvas. Podemos hacer un montón de soluciones tecnológicas. Esto queda prácticamente libre a la imaginación, siempre que no estemos, de alguna manera, solapando a otra tecnología que ya tenga propiedad intelectual, como son a partir de patentes. Uno puede proponer soluciones, pero como insisto, las soluciones tienen que ser viables, escalables y sobre todo financieramente llevables.
Un ejemplo de las soluciones que nosotros proponemos es cómo tiene que moverse la maquinaria. Yo sé que esta es una cuestión casi trivial. Uno dice, bueno, uno se sube al tractor y lo maneja, pero no es tan así. Lo que hacemos es el análisis del terreno y la cohesión del terreno con la rueda, de tal manera de que esa relación dinámica que existe entre la rueda y el terreno tiene una relación directa con el consumo energético. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando con vehículos eléctricos, como en nuestro caso, yo doy el ejemplo aquí tenemos un vehículo eléctrico comercial, el Renault de Twizy, que con mi grupo lo hemos automatizado. Es el primer vehículo eléctrico comercial importado en Chile y también es el primer vehículo eléctrico comercial totalmente robotizado y lo robotizó mi grupo. Ese vehículo en particular es eléctrico y nos permite hacer todos los tests que nosotros queramos. Y luego eso mismo lo podemos transferir a vehículos eléctricos en agricultura, como les voy a mostrar enseguida. La relación, fíjense, de la rueda con el césped, a ver, piensen lo siguiente, si ustedes van a una velocidad crucero de 100 km por hora, esa velocidad crucero de 100 km por hora sobre césped, sobre gravilla, sobre asfalto, sobre tierra o sobre arena, va a seguir siendo una velocidad crucero de 100 km por hora. El problema es que el esfuerzo que va a tener que hacer el motor para andar a 100 km por hora sobre césped, asfalto, gravilla, arena y tierra no va a ser el mismo. Entonces es muy importante conocer cuál es la relación de la rueda con el terreno para de esa manera poder hacer un moderado eficiente del consumo energético. Yo le voy a mostrar aquí algunas gráficas, me las paso. En realidad utilizamos mucho de inteligencia artificial acá. Aquí hay un video relativamente extenso, ¿sí? de lo que han sido nuestros trabajos, pero lo hemos aplicado a agricultura. Y el robotito que ustedes ven acá es el robotito que al final llevamos. Esto fue hecho en Casablanca. El robotito que ustedes ven acá es uno de los robotitos más pequeños y más básicos que tenemos en mi laboratorio, pero fue llevado a Casablanca y con él hicimos las primeras pruebas de lo que es consumo energético y sobre todo elegir el mejor lugar por el cual navegar para evitar el consumo excesivo de energía. Estas son las pruebas en realidad y lo otro es que también hicimos pruebas en el campo de fútbol de nuestra universidad, en Casa Central. Si ustedes alguna vez han visto el campo de fútbol con marcas de ruedas, hemos sido nosotros, pero también tengo que decir que luego de haber hecho eso, también pagamos por la reposición del césped. ¿Sí? Este es otro de los trabajos que hacemos, ¿sí? Que es con motores de combustión. Lo mismo que hacemos con motores eléctricos, lo aplicamos a motores de combustión y modelamos entonces la relación de la rueda con el terreno para minimizar el consumo energético. Aquí les muestro esto con el mini cargador que lo ven ahí a la izquierda, pero para que se den una idea, esto se aplica a cualquier tipo de vehículo en combustión. Esto es simplemente porque ese mini cargador es el que tenemos robotizado. También tenemos en mi laboratorio, por ejemplo, un carrito de golf que es usado en agricultura, y lo tenemos automatizado, lo tenemos sensorizado. Ese carrito de golf en particular es relativamente barato, no superó los 7 millones, 8 millones, perdón, en su momento, pero en particular tenemos sensores como la RTK, Real Time Kinematics, que tenemos acá, mal llamada GPS, que cuesta alrededor de 100 millones de pesos, y sensores varios que nos permiten hacer de esto una prueba de concepto para cualquier otro desarrollo que queramos hacer. Lo que quiero mostrarles es cómo nosotros hemos aplicado este conocimiento en cuanto al manejo de rutas y generación de rutas para minimizar el consumo energético en vehículos. Desarrollamos mucha electrónica, por supuesto, porque robótica, para aquellos que no sepan, es la integración de tecnologías. No es solamente sentarse a programar, programamos mucho también, por supuesto, pero también diseñamos mucho, diseñamos electrónica, diseñamos chasis, diseñamos un montón de cosas e integramos tecnología en general. Abarca problemas de comunicación, desde problemas computacionales, problemas de control puramente analíticos, etc. Modelamos el consumo energético, el uso energético de nuestro vehículo. Esta es la circuitería, me la voy a pasar. Para el que le interese luego le puedo responder las preguntas, por supuesto. Y aquí está un sistema operativo que implementamos, un sistema operativo que se llama ROS, que fue desarrollado para la exploración espacial, pero luego es utilizado para robots en general y vehículos en general, ¿sí? Implementamos todo en un sistema operativo y lo que obtenemos es, miren, básicamente lo siguiente. Esta prueba la hicimos en nuestra sede en Viña del Mar, en donde el vehículo con su cámara frontal, que es la cámara que tiene acá, esta cámara que está acá, ¿sí? Es una cámara frontal, una cámara estéreo, pero también RGB, de colores. Es capaz de determinar el tipo de terreno que tiene al frente, y según el tipo de terreno que tiene al frente, regular cuáles son los parámetros con los que va a controlar su velocidad. Y lo probamos para
esto es tierra, para césped, para gravilla y para pavimento o asfalto. Esto es lo que ustedes ven acá, lo que se conoce como una matriz de confusión. En realidad no voy a entrar en detalle, pero lo que sí quiero mostrarles es que el resultado funciona y bastante bien. Aquí están nuestras predicciones, que es lo que yo me voy a detener un poco más. Lo que tenemos en amarillo es lo que nos dice el fabricante. ¿Sí? El fabricante nos dice que al haber andado, supongamos, los kilómetros que hemos hecho acá, creo que tengo una gráfica global, no. Al haber andado la distancia que hemos medido, según el fabricante, tenemos todo este consumo de potencia o este consumo de energía. Lo que nos dice el fabricante es siempre una estimación. Ahora, cuando nosotros medimos directamente en las baterías, nos da que lo que hemos consumido es esto que está acá. Pero claramente la idea es poder planificar. Es decir, si nosotros sabemos por dónde tenemos que andar, la pregunta que tenemos que responder es ¿cuánta energía vamos a necesitar? Porque no queremos, por ejemplo, que el vehículo eléctrico se quede en la mitad del campo. Si se queda en la mitad del campo, ¿quién va a ir a cambiar las baterías? ¿Cómo vamos a cargar las baterías? Las baterías requieren casi un día de carga. ¿Cómo vamos a traer el vehículo de vuelta? No lo vamos a dejar a la intemperie y un montón de cosas más. Entonces, nuestros algoritmos de predicción, que en realidad son bien simples, aquí yo les mostré, esto es solamente que una regresión, nada más que ello. Nuestros algoritmos de predicción, fíjense, nos dan lo que está en verde. Lo azul es el medido, lo en verde es lo predicho, y lo que dice en amarillo es lo que dice el fabricante. Entonces, el fabricante, para hacerlo corto, en cualquiera de los terrenos, está sobreestimando el consumo energético. Y esto es, el fabricante nos dice que va a tener, nuestro vehículo tiene una autonomía de 4 horas. Entonces nosotros vamos a estar cargando las baterías cada 4 horas, ¿sí? Porque es lo que nos dice el fabricante. Pero eso va a hacer que la batería muera rápido. Sin embargo, si utilizamos las técnicas estas del conocimiento a priori que tenemos del terreno y cuánto va a ser el consumo de energía, y utilizamos los algoritmos que hemos desarrollado acá, estamos diciendo que en vez de tener 4 horas de autonomía, podemos llegar a tener hasta 8 horas de autonomía, porque descubrimos que hay un error hasta el 100%. Entonces, con 8 horas de autonomía podemos planificar mejor lo que va a ser el trabajo de la maquinaria en terreno. Y lo que es más importante, los gastos operacionales disminuyen. Porque cuando ustedes hacen todos los cálculos de cuántas maquinarias necesitan, por ejemplo, para el proceso de cosecha, y dicen, dada la autonomía y dado esto, voy a necesitar, supongamos, 5 máquinas, ahora lo que estamos diciendo, o 6 máquinas, lo que estamos diciendo es que en vez de 6, puedes llegar a utilizar 4 o 3. Y hacer exactamente lo mismo, porque no vas a tener que parar tu producción. Este es otro ejemplo de cómo funciona. Este es el carrito de golf que les mostré. Puede significar nada lo que ustedes ven ahí, pero este trabajo que hicimos así, inclusive, le mereció al estudiante que hizo el magíster conmigo el premio al mejor ingeniero titulado y demás. Lo que tenemos acá a nuestra izquierda es la cámara según lo que va viendo el carrito. El video está acelerado en 2, porque en realidad tenemos que respetar la velocidad máxima de la sede, que eran unos 30 kilómetros por hora, o 20 kilómetros, no recuerdo, y nosotros anduvimos a la mitad de la velocidad máxima. Para que el video no sea tan largo, entonces le aumentamos la velocidad de reproducción nada más al doble. Lo que tiene a la izquierda, que parecen colores extraños, en realidad cada color, cada píxel con un color, representa el tipo de terreno que va viendo. El azul acá representa el asfalto, el púrpura representa al césped y así. Y el negro representa a lo que vendría a ser gravilla, tierra, etc. Tierra en realidad es el lotrito que tenemos por arriba. Entonces va detectando el tipo de terreno que es, y aquí abajo vamos graficando el consumo de energía, el consumo de potencia, y acá un posicionamiento GIS, ¿sí? Esto es poner en el mapa de GPS dónde va el robot, qué es lo que está haciendo. Todo lo que les muestro acá es información que ya hemos publicado y o patentado. También estamos trabajando, por ejemplo, con el hecho de tener robots acá, como el que estamos mostrando a la derecha, pero con trailers, que esto es súper común de ver en agricultura. El problema es que cuando tenemos trailers, la maniobrabilidad que tiene todo nuestro vehículo disminuye. No podemos girar en el ángulo que queramos. Entonces, ese otro estudio y otro escenario que estamos viendo, que aquí se puede ver, por ejemplo. De hecho, aquí está el zoom. Estos son los caminos que hacen los vehículos respecto a la cantidad de trailers que vamos poniendo. Cuanto más trailers tenemos, menos cerrada puede ser la curva que utilizamos para doblar.
la maniobrabilidad de este tipo de sistemas es algo que también lo estamos estudiando y mucho. Entonces, ¿qué pasa? Las capacidades que hoy tenemos en nuestro grupo, que son las capacidades también con las que hacemos investigación, desarrollo e innovación, tienen que ver con mucho de inteligencia artificial, y esto es sobre todo para los que les gusta programar, pero también tenemos lo que es IoT. Estamos muy metidos con Internet de las Cosas, muy metidos. Yo creo y creemos firmemente que para ahí va la tecnología. Trabajamos y mucho con lo que es fenotipado y caracterización, que es lo que les dije, cómo estimar, por ejemplo, el volumen de copa, la densidad foliar, determinar las plagas que tiene, ¿sí? Determinar directivas de pruning, que es directivas de poda de los árboles, etc. También hacemos análisis espaciales, no me refiero al espacio en particular. Análisis espaciales cuando tenemos toda la visión satelital del ambiente y hacemos la caracterización, la macrocaracterización. Trabajamos con el desarrollo de nuevas técnicas de robótica y nuevas técnicas de sensores para la agricultura, y otros que yo pongo acá sujeto al cliente porque muchas veces nos llegan clientes, industrias, que nos dicen que requieren una solución particular. Me acuerdo, y lo puedo contar como anécdota, porque en realidad nunca lo hicimos ese trabajo, tenían que bajar naranjas, ¿sí? Y querían un robot que pudiera transportar todas las naranjas. Yo me acuerdo que la solución que les dimos, nunca, o sea, fue súper simple. Si esta era la ladera, directamente colocar unas especies de aros por acá, ¿sí? Y de acá unas vainas. Entonces directamente uno podría colocar las naranjas y las naranjas caerían. Utilizar la misma gravedad. Y ahí, como ven, no hay ninguna solución robótica de por medio. Esa sería mi charla. Creo que me pasé del tiempo. Me pasé el tiempo. Muchas gracias, profesor, por esta interesante exposición. Ahora vamos a realizar un par de preguntas. Aprovecho de invitar también a los presentes, ¿cierto? Que tengan alguna consulta, no la hagan llegar para poder realizársela. La primera pregunta que le quiero realizar es: ¿qué factibilidad existe de implementar esta tecnología en Chile como a nivel masivo, digamos, implementarla en la agricultura chilena? Y si es que existe esta factibilidad, ¿en qué tipo de cultivos sería más fácil o más idóneo realizarlo? Nosotros partimos del problema distinto, ¿sí? En vez de desarrollar la tecnología y luego buscar el cultivo, partimos del cultivo y vemos qué tecnología necesita. Las factibilidades son muchas. Lo que nos pasa en Chile, nos pasa en muchos países en realidad, que todavía tiene que suceder un cambio idiosincrático. De todos los procesos industriales, la agricultura en particular es uno de los más antiguos de la civilización, ¿sí? Entonces es uno de los que más inercia tiene. Y también hay que tener en cuenta que cualquier avance tecnológico que hagamos en agricultura no es que lo podemos medir de un día a otro, no es que vamos a una fábrica de ruedas, por ejemplo, hacemos la mejora tecnológica y en vez de producir 500 ruedas pasamos a producir 1000 ruedas de un día para el otro. No sucede así en agricultura. En agricultura tenemos algunos cultivos, de hecho, que se dan una sola vez al año. Entonces hacemos una prueba y si esa vez nos da mal, tenemos que esperar otro año y después otro año y otro año y otro año. Entonces estamos hablando de muchos años de prueba. Por eso digo también un cambio idiosincrático. Aparte, cuando es necesario, en muchos casos aquí se tiene que dar no sé si llamarle coerción, no es la palabra coerción, aquí tiene que haber una simbiosis en lo que es tecnología y lo que es agricultura, ¿sí? Porque no podemos tener una tecnología y adaptarla al agro sin que el agro se adapte a la tecnología. Esto es la revolución también que sufrió cuando tuvimos la agricultura de precisión, ¿sí? Cuando surgió todo el tema de agricultura de precisión y sobre todo el uso de GPS y demás, lo primero que se hizo es adecuar la agricultura a este nuevo estilo que era agricultura de precisión, con el uso más criterioso del agua, con el posicionamiento satelital, el seguimiento y el tracking de los cultivos y demás. Entonces, eso es un poco lo que más cuesta, porque sabes que si yo tengo que cambiar lo que es todo el layout, toda la distribución del cultivo, para adecuar una tecnología, el agricultor, y con justa razón, me va a decir no, porque yo voy a salir perdiendo. Y claro, yo corto un árbol, supongamos un árbol de olivas, y tengo que esperar 5 años para que el árbol me dé olivas de nuevo. Lo mismo pasa con el palto. No es cuestión así nomás de cortar y volver a plantar. Entonces tiene que haber toda una regulación acá. Lo mismo con los sistemas de riego. ¿Por qué proponer sistemas de riego siempre es tan complicado? Todos los cultivos son diferentes. Entonces, la factibilidad existe tanto como haya predisposición por parte del agricultor.
como así también hay una cosa a tener en cuenta, y es que la maquinaria resulta cara, ¿sí? Siempre colocar nueva Eso maquinaria también le iba a resulta cara. comentar. ¿Perdón? Claro, el valor de... Eso también le iba a comentar, el valor de esta tecnología, porque también tenemos que pensar en los pequeños agricultores, para ellos debe ser algo casi ¿Mm? imposible de financiar. Así es, así es. Por eso yo dije bien específicamente al inicio que la realidad agrícola de Chile es la realidad agrícola de Chile. No es la de Alemania, no es la de España, no es la de Estados Unidos, no es la de Australia, es la de Chile. Y en Chile no hay tantos campos de miles y miles de hectáreas. Hay pocos de ellos. La gran mayoría son pequeños y medianos productores. Entonces hay que ajustarse a esa realidad. Y también que nuestros principales cultivos, por ejemplo, son las frutas. No es como que vamos, y bueno, voy a hacer el ejemplo de Argentina, pues es el que menos me duele. No es que vamos a Argentina y tenemos esas plantaciones gigantescas de trigo o de soja. Y tenemos miles de hectáreas de ello. Y es solamente pasar la máquina y cosechar, y la máquina va cortando como si nada. Y eso es fácil de automatizar. Acá tenemos árboles y de los árboles cuelgan frutas. Entonces el problema es, ¿cómo nos acercamos al árbol? ¿Cómo recogemos la fruta? ¿Cómo no la dañamos a la fruta? ¿Cómo la almacenamos a la fruta? ¿Cómo monitoreamos que la fruta esté creciendo bien, que la fruta no tenga plagas? Que es muy diferente. Entonces tenemos que adecuarnos a la realidad y a la necesidad de Chile en este contexto. Y sí resulta caro colocar tecnología, resulta caro. Pero por eso también con mi grupo, cuando desarrollamos este tipo de tecnologías y sabemos que de pronto resulta caro para Chile, lo que pensamos es, bueno, pero es tecnología made in Chile. Tecnología que le hicimos acá. Puede resultar caro para Chile, pero también la mostramos, la misma tecnología. Me ha tocado ir a mostrar a Estados Unidos, me ha tocado ir a mostrar a todos los lugares. Nos toca ir a mostrar. Y la misma tecnología que hicimos acá, muchas de las que yo le mostré, la validamos en España. Entonces, al final de cuentas, ya está bien. Tal vez no sea una tecnología que la vamos a usar hoy acá, pero una tecnología que hoy acá la hemos desarrollado. Y ahí también Chile puede marcar camino. Claro que sí. Jaime Villarroel nos pregunta, ¿qué tecnologías avanzadas existen para pequeños agricultores? Todas las tecnologías que yo les mostré, a ver, aquí el problema en realidad es qué modelo de negocios existen para pequeños agricultores, ¿sí? Porque todas las tecnologías avanzadas que les mostré es porque ya existen, y hay otras tantas más, algunas que tenemos bajo protección de patente, otras que estamos publicando, y hay, o sea, esas las que hacemos nosotros, y están todas las que hacen el resto del mundo. La tecnología existe. Lo que se tiene que dilucidar bien es cuál es el mejor modelo de negocios para el pequeño y mediano productor. Por ejemplo, una cosa bien sencilla que hicimos ya hace muchos años es diseñar estos sistemas de censado de humedad del suelo, que se enterraban directamente en el suelo, pero con unas pilitas, ¿sí? Y estas tarjetas de GSM, de tal manera de mandar la comunicación a una central. Y de esa manera, no era caro, habrán salido unos 50.000 pesos en su momento cada una de las unidades, pero claro, cada una de las unidades eran 50.000. Y estamos hablando de IoT, ¿sí? Porque estamos poniendo sensores y los conectamos a Internet. Pero si tenemos un campo de muchas hectáreas y tenemos que plantar cientos de esos sensores, el precio aumenta. Pero claro, podemos tener a la larga todo un sistema totalmente monitorizado acerca del consumo de agua. Y ahí también uno empieza a ver, bueno, ya me costó, supongamos, 5 millones todo el sistema. ¿Cuánto me ahorro en agua? ¿Cuánto le ahorro al país en agua? Y ahí es todo un tema de costos que hay que empezar a ver. Las tecnologías existen. Lo que tenemos que buscar ahora es el modelo de negocios. Gratamente Chile ofrece muchos, prepandemia, ¿sí? Ofrece muchos instrumentos para lo que es la innovación para las empresas, ¿sí? Un ejemplo de ello es Corfo. Entonces ese es por hoy el camino que yo siempre he recomendado para aquellos que no puedan adquirir directamente la tecnología. Hagámoslo a través de un instrumento Corfo, por ejemplo, o un instrumento FIA. Existen esas posibilidades también. Existen. Perfecto. Otra pregunta que nos llegó desde Facebook, en redes sociales. ¿Qué técnicas de clusterización se suelen utilizar? Yo utilizo muchas. Las técnicas de clúster en realidad son las técnicas que te permiten extraer características desde una nube de datos. Y aquí estamos hablando ya de data mining. Todo lo que les mostré, todo esto, a mí me gustaría que lo interpreten como una nube inmensa de datos.
ya sea datos termográficos, datos de RGB, no importa el espectro, como también datos cartesianos, porque estamos modelando en 3 dimensiones, e inclusive en más dimensiones al cultivo. Todo esto corresponde a una inmensa cantidad de datos que podemos pensar como una nube de datos. Y dentro de esa nube de datos hacemos data mining y empezamos a aplicar técnicas de inteligencia artificial, desde técnicas de deep learning, con supervisión, sin supervisión, que nos permiten extraer las características que nos interesan. Hasta técnicas de clustering tan convencionales como son K-means, por ejemplo, que es una técnica de clúster súper convencional. O máquina de soporte vectorial, de pronto, sí, pero es para clasificaciones que tienen aprendizaje supervisado. Y también otras técnicas, hay de todo en realidad. Lo que nosotros usualmente hacemos es, tenemos una batería de técnicas. Cada vez que sale una nueva técnica, la probamos y la adicionamos a nuestra biblioteca de técnicas. Entonces tenemos el problema y lo que hacemos es implementar todas nuestras técnicas y ver cuál lo soluciona mejor. Y ahí tomamos entonces, esta es la técnica que aplica. Ok. Y la última pregunta, en el proceso productivo agrícola, ¿cuáles serían las dimensiones o aspectos más difíciles de tecnologizar, por decir de alguna manera? Gracias, esa es una de las preguntas también súper complicadas. Cada cultivo es diferente. Cada cultivo es diferente. Por lejos, el problema que más tenemos siempre es la manipulación. Entonces, cuando hablamos de robots aplicados a agricultura, el problema que aún no está resuelto, hay muchos robots que lo hacen, sí, pero el problema que no está resuelto es cómo el robot extiende, supongamos, una mano, toma la fruta, la corta y la guarda. Hay muchas propuestas de diferentes robots que lo hacen, pero en realidad es un tema todavía abierto, porque el robot que hace esto, en realidad supongamos tomar la manzana, cortarla y guardarla, implica que tienes un sistema de detección que te dice esa manzana la tienes que cortar, porque esa y no la otra, supongamos, ¿sí? Porque primero quieres cosechar o quieres clasificar las manzanas respecto a las que vas a exportar, a la que va a ser para el consumo local y las que vas a desechar, que también sucede. Entonces tienes que detectar la manzana, tienes que dirigir el movimiento del robot con todos los errores que hay, agarrar la manzana y sobre todo cuando la agarras, no la tienes que dañar. Ahora, la manzana es uno de los frutos más robustos. El problema, muchos problemas tenemos, por ejemplo, con el racimo de uvas y los tenemos sobre todo con las blueberries, los arándanos. Porque el mínimo daño que tengan implica una pérdida. El arándano, cuanto menos daño tenga, es más valioso. Entonces, la manipulación es uno de esos problemas. El otro tiene que ver, y también está asociado a la manipulación, con la alcanzabilidad. No podemos tener, muchos de ustedes han visto los árboles de palto, que superan los 5 metros. No podemos estar pensando en un robot que tenga 5 metros de altura y que empiece a cortar los paltos. Eso es inviable. Hay problemas físicos de por medio para eso. Y sobre todo para que ese robot se mueva en medio de la plantación. Entonces, los problemas tecnológicos son ad hoc, o sea, a ver, las soluciones tecnológicas terminan siendo soluciones ad hoc para cada uno de los cultivos. Eso Bueno, sería. Perdón, profesor, se ve que hay un trabajo también muy específico y muy detallado para cada tipo de cultivo y también, como usted dijo, para cada tipo de superficie, ¿cierto? Que es lo que estuvo conversando durante su charla. Y voy a agregar un poco más, para cada tipo de cultivo y para cada tipo de agricultor. ¿Sí? Exacto. El layout, el diseño del cultivo, no es el mismo entre cualesquiera agricultores. Depende del tipo de terreno. En algunos casos, lo mejor que uno piensa es, bueno, tiene 1 hectárea, una cosa cuadrada, y ahí trabajamos. Pero raramente los latifundios son cuadrados. Y sobre todo aquellos que tienen cientos de años tienen unos límites bastante extraños, y por ahí te tienes que mover. Y en algunos casos tienen laderas, tienes valles, tienes esteros en el medio. Entonces resulta, no podemos pensar en una sola solución general. Uno cuando habla de robótica en agricultura, lo primero que piensa es vamos a poner humanoides que hagan todo el trabajo. Pero un humanoide cuesta más de $100 millones para que vaya a cosechar una manzana. Entonces, hay que también saber aterrizar nuestras ideas a lo que es la realidad de lo que necesitamos, digamos. Sin duda es un análisis bien complejo el que ustedes realizan con estas soluciones que buscan entregar para la agricultura. Profesor, le agradecemos toda su respuesta y su participación en esta charla y también les recordamos a todos los que nos están viendo que pueden revisar nuestra cartelera de actividades para el mes de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación en nuestro sitio web www.usm.cl y también revisar nuestras redes sociales. Gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, profesor, nuevamente por esta charla. Gracias a ustedes. Chao, chao.